Las vacunas previenen más de 2.5 millones de muertes al año. Existen 5 tipos de leucocitos en el cuerpo. La incidencia de la poliomielitis se ha reducido en un 99%. Un adulto tiene entre 500 y 700 nódulos linfáticos en todo el cuerpo. Los leucocitos representan el 1% de las células de la sangre. Piso, ¿sabes qué? Con todo lo que hemos visto en la bitácora de viaje, no deja de impresionarme lo que se está logrando en este camino a Marte. Pero definitivamente, porque todavía no está ni completo ni seguro, lo que tenemos que hacer y concentrarnos es en cuidar, por favor, y lo vamos a seguir repitiendo, el planeta Tierra, el planeta en el que hoy vivimos y aparte tiene todas las condiciones perfectas para nosotros. De hecho, solo porque estamos reproduciéndonos más y cada vez somos más seres humanos, no debería haber otra razón para estar buscando conquistar otro planeta que no fuera la sana curiosidad científica de ciencia, y técnica, pero no estarnos apurando porque nos estamos acabando este planeta. Estoy completamente de acuerdo y por eso aquí les vamos a seguir repitiendo hasta que se lo aprendan de súper memoria y cuidemos el planeta Tierra. Y además contamos contigo, hacemos equipo para decirle a los demás que cuiden el planeta porque nosotros lo cuidamos. Sí, por favor. A través de pequeñas acciones podemos contribuir a cuidar nuestro planeta. Uno de los problemas más severos de la civilización moderna es la generación de residuos. Por eso, te recomendamos guardar alimentos en envases de vidrio o de plástico con tapa cuando los metas al refrigerador. Evita usar papel aluminio, plástico o bolsas, ya que al terminar su función, su destino es el basurero. Así que ya lo saben, nuestra tarea es asegurarnos de rescatar a nuestro planeta y mantenerlo sano, vivo y bonito. ¿Sabes qué se puede decir? Que somos el sistema inmune del planeta. Ah, lo acabas de decir muy bien, coincido contigo. Hay que cuidarlo contigo. y protegerlo y pelear por él definitivamente. Ven un ejemplo de cómo aplicamos el conocimiento adquirido durante el programa. Maravilloso. ¿Qué tal? Maravilloso. Pisu, ¿estás escuchando? La alarma. Tenemos a nuestra super alarma de lujo avisándonos que tenemos un mensaje especialmente preparado para ti y que vamos a transmitir de la nave de Qué Rayos hasta tu pantalla. Y viene Juanjo con experimentos, no se vayan. Al descender del vehículo, procura hacerlo lo más rápido posible y con precaución del lado de la acera. Artículo 8, fracción 14. Continuamos en Qué Rayos y como siempre es un placer visitar el laboratorio de Juanjo y de Mad Science. Señor, ¿cómo está usted? Bien, bien. Un placer visitar el laboratorio aquí en la nave de Qué Rayos. ¿De qué vamos a hacer el experimento el día de hoy? Me emociona, ya veo tanto aparato que ya tengo cierta emoción y entusiasmo. Pues bueno, el tema es sistema inmune el día de hoy, pero no quería dejarla pasar la oportunidad de jugar con fuego. Nunca sí. Estoy de acuerdo. Pero como vamos a utilizar fuego, sí. Vamos a utilizar nuestras medidas de seguridad. Y es importante, recuerden en casa que todos los experimentos que realizamos aquí en Qué Rayos están hechos, punto número 1, por nuestro experto residente, Juanjo, de Mad Science. Pero por otro lado es importante contar con medidas de seguridad, no solamente con el experimento directamente, sino tener consideraciones, como en este caso, en el uso del fuego. Tenemos en este momento gente que nos asiste para que si hay cualquier cosa que se salga de control, se pueda controlar rápidamente. En el caso de ustedes en casa, por favor, no hagan este tipo de experimentos si no es con el apoyo y la guía de un adulto, de sus papás, o sus tíos, o sus primos. Un adulto, por favor. Exacto, simplemente no lo repitan. Exacto. Medida de seguridad, Con creo todo que había gusto. agarrado el tuyo. Siempre emocionante. Sí. Ok, Va. ahí estoy. Tengo aquí esporas de una planta llamada Lycopodium. Ok. Fíjate que pasa algo en las panaderías. La harina, la fécula de maíz, cuando está reunida, no pasa nada con el fuego. Ok. Pero cuando genera una nube, cuando está espolvoreada, Ok. es altamente inflamable. Ok. Es un gran peligro en las panaderías que se haga una nube, ¿no? Ah, ok. Entonces, utilizando esa propiedad, este es Lycopodium. Lo que voy a hacer es echar un poco aquí dentro. Ok. Y tengo aquí un sistema simplemente para detener este embudo. El embudo está conectado a una manguera, que es por donde soplaré. Encenderé Ok. una llama pequeña y soplaré para que se separen las partículas. Vas a generar esta nubecita, digamos, aquí. Exactamente. Ok. Es más, mira, tengo la cuchara, tiene el Lycopodium, le acerco, No se prende. no se prende, muy poquito. Si acaso sí, soy yo como tantito chispa. Exactamente. Entonces,
te pido que te hagas un paso para atrás. te preocupes, Nos ponemos dos, lentes de seguridad por si las dudas. y me ayuda la nave a contar y dice Ok. 1, 2. ¡Wow! ¡Otra vez, por favor! ¿Lo quieres intentar? Sí, claro Va, que lo quiero entonces, intentar, por supuesto. Le echamos un poco más de licopodium. Ok. Ahora, ¿por qué, Juanjo? ¿Por qué si está unido no genera este tipo de combustión? ¿Y por qué esta nube sí genera una combustión tan intensa como la que acabamos de ver? Porque cuando está separado las partículas, que es como en forma cilíndrica, tienen mayor superficie para quemar. Cuando están todas juntas, no. Ok. Entonces, ok. te pido cambiamos de lugar. ¿Qué tan fuerte debemos soplar? Debe ser un soplido fuerte en Corto. uno solo, pero no así. No, sí. No. Ajá, sí. Ok. Va. Entonces, ¿Listos? seguridad y cuenta, dice 1, Una, 2, dos. 3. ¡Wow! Ustedes no lo sienten, pero... Es que está espectacular, pero bueno. Al cabo tenemos mientras yo me quedo haciendo con Juanjo este experimento hasta que se le acabe todo el polvito disponible. Al cabo cuesta como 1,000 pesos. el Vamos a, gramo, continuar, ¿eh? vamos a continuar en qué rayos, pero bueno, ya lo vieron. Recuerden, este tipo de experimentos acompañados por un adulto, pero es la importancia para resaltar cómo se genera. Es que sí es espectacular. Entonces, nos despedimos con una flama más. Una, 2. dos. ¡Wow! ¡Oh! Continuamos en qué rayos. Para la aplicación que te vamos a recomendar esta semana relacionada con el sistema inmune o sistema inmunológico, vamos nuevamente a utilizar un juego. Este juego se ha convertido además en uno de los favoritos por varias razones. 1. Utiliza inteligencia artificial para que nunca un juego ni un nivel sea igualito al que ya jugaste en algún momento. Con esto garantizas que el juego no solamente no se haga aburrido, sino que en realidad nunca tienes un mismo juego cada que lo estás repitiendo. Por otro lado, este juego, además de utilizar inteligencia artificial, utiliza la información de otros jugadores para modificar el entorno y condiciones del juego. Se llama Plague, o sea, plaga. Y lo que tienes que hacer es ir combinando una serie de factores para defender un cuerpo humano o un organismo contra una plaga. Pero esta invasión es a nivel mundial. Y por otro lado, debes ver qué tan hábil seas para generar plagas cada vez más fuertes que logren vencer el sistema inmune y en todo caso lograr conquistar a nivel mundial. Pues no sé qué conquistarías, porque si infectas a todo el mundo y se muere todo el mundo, pues como que ya no ganaste mucho. Pero el chiste está en quién usa la mejor estrategia. El juego es gratuito, disponible para cualquier tipo de dispositivo. Bájenlo, es sumamente entretenido, por no decir casi adictivo. Les va a gustar mucho. Vamos a continuar. Y es momento de que hagamos una rápida conclusión de lo que hemos estado aprendiendo a lo largo del programa sobre el sistema inmune. Oye, y sobre todo comunicarles que, aunque a veces duelan las vacunas, no les tengan miedo, o por lo menos hay que aceptar que son muy buenas para el tema de la salud. Entonces, No, y dejarse ponerse las vacunas. piso, Ahí si no hay piso duda. se deja, por favor, diles. Así, comparte. porque de verdad que no me gustan, pero jamás hago mayor drama para ponérmelas, porque me queda claro la importancia que hay de administrarlas y que nuestro cuerpo utilice todas esas herramientas para poder funcionar bien. Claro. Como decía Pau hace rato en el programa, finalmente el momento es en donde te dicen, a ver, flojito, ese es el momento que me pone siempre muy nervioso, pero siempre agradezco la oportunidad de que gracias a la ciencia y la tecnología nuestro cuerpo pueda funcionar mejor y más rápido. Y porque seguro si luego te sientes mal, dices, ¿cómo no me puse la vacuna? Hubiera dejado que me la pusieran y tener su cartilla de vacunación completa, porque por ahí los pueden atacar por varios frentes los virus y las bacterias. O sea que hay que estar... Súper importante. Y hay muchos anuncios del tema de salud. Todo el tiempo están diciendo que es la semana de vacunación. Hay que aprovechar también esos momentos para poner las vacunas. Además, recordemos, a lo largo del año, a través del cambio de estaciones y de distintos aspectos relacionados, hay campañas que te permiten vacunarte y estar totalmente actualizado en términos de los refuerzos que necesita tu cuerpo. Ya lo hemos hablado. Sí, ¿sabes qué? También recomendar, y esto no duele, no es inyección ni nada, y todo el tiempo nos lo dicen, la vitamina C. Claro. Que es una pastillita que no te hace daño, es efervescente, te la tomas y listo, y para estar protegido, porque esas gripas y esas toses que ahora aparte duran meses, Sí, caray. está fatal. Entonces, para que se me sientan bien. Vamos a defendernos de los virus, bichos y bacterias. Vamos a no creerse. Chequen. Se ha demostrado que la risa tiene un efecto benéfico en el sistema inmune, así que se recomienda reír todos los días para enfermarse menos.
Hace un par de años hubo un brote de sarampión en Estados Unidos que inició en Disneylandia. La mayor parte de los niños no había recibido ninguna vacuna a pesar de tener la edad requerida. Está comprobado que no exponer a los niños al exterior ni a agentes externos como la tierra, lodo, polen, entre otros, favorece el desarrollo de alergias. No todas las bacterias son malas. Las que viven en nuestro cuerpo sin hacer daño son llamadas flora residente y nos ayudan a mantener la piel en buen estado y evitar que nos invadan bacterias nocivas. Hay un tipo de células del sistema inmune que se llama asesinas naturales, porque destruyen a todos los agentes infecciosos que les presentan. La fiebre es una respuesta del sistema inmune para facilitar el flujo sanguíneo y forma parte de la respuesta inmune innata. Bueno, y como ya lo escuchaste, de no creerse, pero la risa es un excelente fortalecedor del sistema inmune. Así que te invito a que sonrías lo más seguido posible, que te va a caer bien y a los demás también. Sí, qué bueno que lo mencionas. Vale la pena combatir el estrés, que vaya como es agente de causar enfermedades. Sí, de verdad que sí. Así que ya lo saben. Sí. Ha sido un placer compartir contigo toda la información acerca del sistema inmune a lo largo del programa. Te recuerdo, queremos conocer los temas que tú quieres ver aquí. Nuevamente, es un tema que ustedes en las redes sociales de Capital 21 nos sugirieron y aquí lo tienen. Voy a hacer algo y dime si sabes qué les vas a decir a la gente que nos ve. Pueden seguirnos además utilizando el hashtag de qué rayos y el hashtag de Capital 21. Muy bien, Piso. Además de las redes que están saliendo en este momento en pantalla, porque de verdad queremos comunicarnos y queremos intercambiar ideas contigo. Así es, ya saben que en YouTube nos pueden ver aparte cuando quieran, a la hora que sea y las veces que quieran vernos, por si nos extrañan o quieren seguir aprendiendo mejor de los temas, reforzar la información que ya tienen. Y oficialmente estamos todos los martes a las 6 de la tarde, por supuesto, por Capital 21, Así ciudad es. donde te ves. Así es. Así que yo soy Piso. Yo soy Pau. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Nos vemos en la Hasta próxima. la próxima.